Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Debería decir también por los lenguajes inclusivos bienvenides, supongo, a un nuevo Barlovento entre los amigos de siempre, Mauricio Velázquez, Fernando Tudillo, Augusto Arteche y el caballero que están viendo con yo, que ya saben cómo se llama. Como siempre, con la idea de un bar en cualquier parte del mundo, siempre que sea Ciudad o Puerto, pero preferentemente en Valparaíso, por supuesto. Y en una alianza con de Barlovento, con Trole.cl, que son nuestro media partner, y es un media partner, un trabajo multimedia que hacen ellos en cuanto a plataforma de creaciones, contenidos propios, colaboraciones. Está muy de moda eso de lo colaborativo, en algunos sectores de la sociedad mundial. Es un emprendimiento nacido en Valparaíso, que constituye un espacio virtual para expresión de diversas ideas en diversos ámbitos: la cultura, deportes, política, la contingencia, el quehacer internacional, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Con herramientas como videos, podcasts, transmisiones en YouTube, en directo, ¿se entiende? O sea, streaming, reuniones virtuales, estoy viendo cada vez peor yo, reuniones virtuales, columnas de opinión, libros, etcétera, etcétera. En una de esas discos el día de mañana. Digo yo, como una idea para los amigos de Troll. Hay tanta cosa que gira en el aire y en la atmósfera, ¿no? Y tanta creación, tanta expresión humana. Después de todo, a pesar de la pandemia. Hoy día nuestra pauta tiene que ver con lo electoral. Es como lógico, ¿no? Poco después de la primera vuelta, etcétera, etcétera. Pero nuestro amigo Mauricio Velázquez pidió que se le diera espacio para que compartiese pantalla y nos mostrara algunas estadísticas, y de ahí, o como dijo el Guaso, de ahí entramos a picar, como se dice en buen chileno. Mauricio, todo suyo el espacio del Barlovento. No sé si lo ven ahí la estadística, ¿sí? Sí, un poco sí, son las... yo la veo. Sí, se ve bien, se puede apreciar bien. Son las estadísticas de la elección. El primer lugar fue alcanzado, ¿no es cierto?, por el señor Kast, con un 27, casi un 28%, casi con 2 millones de votos, que no fue malo para él, y ocupó el primer lugar. Gabriel Boric en segundo lugar con un poquito menos de con un poquito menos de 1.900.000, o sea, 1.814.000, y un 25,8%. Estamos hablando casi de 2% de diferencia entre ambos. 2,3%. Sí, 2,3%, claro. Y después, bueno, viene la diferencia que ustedes ya conocen, que de alguna manera este hombre, el Franco Parisi, que como está escrito por ahí, no es tan franco y aparece poco, digamos, no es un quehacer extraño de la política, y ahí está, ¿no es cierto?, con ese 899.483 votos, y atrás, así casi como los caballos, fallo fotográfico, 898.510, o sea, casi 1.000 votos de diferencia, digamos. Ya, un poco más atrás la Proboste, el señor Enrique Jominami y don Eduardo Artés.
Y yo hice un pequeño ensayo, ¿no es cierto?, que era, sumé los votos de Kast, Sichel y puse que la mitad de Parisi en la segunda vuelta quizás siento que podría ser un elector de Kast y estarían sumando 3.309.000 votos, digamos, ¿ya? Esa sería la derecha. Y si ponemos los votos de Boric más la mitad de Proboste de la ADC, ¿no es cierto?, porque los otros no van a votar, más el 70% de Meo, porque se enojaron y no quieren ir a votar, más el 79% de Artés, porque a lo mejor considera que Boric es de derecha, va a sumar, ¿no es cierto?, 2.600.000 votos, lo que se produce que Boric parte desde abajo. Yo voto por Boric, creo que es la mejor alternativa para el país, y partimos de abajo entonces, y me voy a incluir así, diciendo que partimos de abajo con menos 640.380 votos, ¿ya? Esa sería como la diferencia, si es que los otros 8 millones de habitantes no van a votar, y los que ya fueron se repiten el naipe, se rebaraja de nuevo, más o menos, así creo yo que deberían dar la estadística, ¿ya? Yo no soy experto en encuestas ni nada de eso, creo que tampoco hay muchos expertos en encuestas en Chile. Creo que es un buen negocio para hacer. Yo haría una fundación que haría encuestas, pero ese es otro tema, ¿ya? ¿Qué le da solo la mitad de votos de Parisi a Kast y no le das nada de Parisi a Boric? Para poder hacerlo más... Porque siento, digamos, que hay gente que no va a votar ni por Boris ni por Kast, pero sí siento que la gente de Parisi está más cargada como a la derecha, ¿ya? Creo que no fueron afortunadas las declaraciones que hoy día o ayer hizo Jadwe respecto a quienes eran los tipos que eran parte de este conglomerado político, ¿no es cierto? Y por la forma de escucharlos, de hablar de ellos, siento que no tienen como mucha cercanía por Boris, quizás por la izquierda, para la izquierda más centro-izquierda, un partido socialista, que sea un PPD, a lo mejor por ahí creo que andan, o la parte izquierda de la democracia cristiana. Pero no los quise incluir. Por último, para que se haga más difícil la tarea de decir que nos faltan 640 votos. ¿Por qué la mitad de Proboste? La mitad de Proboste, ¿por qué? Porque creo que hay mucha gente de C que no se identifica con el movimiento de Boris, digamos. No, yo creo que son centro-derecha, definitivamente. ¿Ya? Ahora, ojo que esto no es, por favor, no es un análisis muy consensuado. Es tu opinión, digamos. Es una opinión muy general, un tanto ilustrativa, que les puede dar a ustedes algunos argumentos para poder conversar sobre el tema, ¿ya? Esto fue una pequeña impresión. Es una opinión con un sesgo pesimista. Sí, más que nada, más que un sesgo pesimista, es por un sesgo de que hay que trabajar, de que hay que ponerse las pilas, de que hay que hacer una buena campaña y que no hay que dormirse los laureles. O sea, más que pesimismo, es como, oye, ya, las cosas no están dadas, no están ganadas y las cosas no funcionan, no van a ser tan fáciles. Más que ese sesgo, ese es el sesgo que tiene. Más que, pucha, ya perdimos, ya no hay nada que hacer, en realidad. Y el diseño es lineal. El diseño es lineal, en ningún caso sí. Aleatorio. Sí, claro. Sí. Y además que, ojo, que nos está incluyendo, ¿no es cierto?, los 8 millones de votantes, que habría que conversarlo después, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes son esas 8 millones de personas que se quedaron, digamos, en la casa, digamos, que no fueron a votar? Ahora, si ustedes se fijan, que este dato es súper importante, el año 89 en el plebiscito, que es impresionante, votó el 92,4% de los inscritos para votar, ¿ya? Que equivalía en ese tiempo a 7 millones de votantes, porque el padrón hablaba de 7,6 millones. O sea, hubo 600.000 personas que no fueron a votar, pero fue un 92%, y a medida que van pasando los años, esto lentamente empieza a bajar, sube y a bajar, baja, y aquí ya definitivamente estamos con menos de la mitad de la población, ya casi desde el 2013 en adelante, ¿no es cierto? Estamos con la mitad de la población
votando y la otra mitad no vinculándose, no participando, y ahí pueden haber muchos motivos, ¿ya? Una desafección con la política. Uno de los elementos que las votaciones, las primeras, las más antiguas que tienes ahí, el voto era obligatorio. Entonces, claro, lo que estaban, la forma en la cual la gente fue violando el obligatorio. No sé cuándo se cambió eso, no sé cuándo se cambió eso, en qué año fue, cuándo fue que se cambió. No sé exactamente, pero una forma de violar eso fue que los jóvenes no estaban obligados a inscribirse. O sea, había que inscribirse, claro, en este momento, claro. Y era voluntario, no era automático. Y además que había que hacer el proceso de inscribirse, ojo, era más difícil, sí. Entonces, claro, hay varias variables ahí que explican eso, digamos, pero... Sí, pero bueno, pero hay que analizarlo. Yo desde mi óptica lo veo como un desinterés por la política. Yo creo que hay un trabajo súper importante que hacer de la política. Estuve leyendo por ahí que hay alrededor de 12 partidos que desaparecen o deberían desaparecer, ¿ya? Porque no cumplen. Entre ellos el Partido Humanista. Y el PRO, y el partido de Marco Enrique, ¿ya? Sí, ese se esperaba. Que no cumple con ese 5% de votaciones o con un mínimo de candidatos que tienen que ser electos, ¿ya? 4, claro. Entonces hay 12 partidos que estaban inscritos y que van a desaparecer, digamos, y que no es un tema menor, ¿ya? Independiente de cómo lo hayan hecho ellos, desde el punto de vista organizacional, de llegar a la gente, qué sé yo, y todo lo que significa poder plantar un arbolito, que significa hacer un partido, pero de ahí hay que hacerlo florecer, crecer, agrandar, y eso significa estar al día con lo que hoy día, cómo está funcionando la gente. Y dentro de los partidos que estaban amenazados de desaparecer, está la Democracia Cristiana. O sea, la Democracia Cristiana se salvó, no voy a decir de milagro, pero pasó raspando las posibilidades de desaparecer como partido, ¿ya? Entonces, y en parte yo creo que... Sí, dale gusto. En parte yo creo... En parte eso es todavía porque para esta elección no hubo una posibilidad de hacer listas de independientes. Sí, yo creo que si en esta oportunidad también hubiesen habido listas de independientes, yo creo que los partidos tradicionales se hubiesen visto muy, muy complicados. De alguna manera los partidos nuevos, que por la derecha estuvo el partido de republicanos, y más por no sé por dónde, el partido de la gente de Parisi, vinieron a suplir un poco las listas de independientes en la medida que la gente los veía como no políticos tradicionales. ¿Te fijas? Ahora eso tiene sus riesgos, ya sabemos lo que pasó con la lista del pueblo, ya sabemos lo que está pasando con personajes como el diputado ese electo Kaiser, creo que es el apellido, y ya sabemos que el apellido de Escalopa. Ya sabemos que los 2 senadores que sacó partido a la gente le dijo a Parisi, nosotros no vamos a votar ni por Kast ni por Boric, ¿ya? Entonces ya esos partidos un poco instrumentales van a empezar de a poco a mostrar la debilidad de no ser partidos con arraigo, con disciplina, con orden. A mí se sabe muy bien que en general no me gusta mucho el tema de los partidos cuando ya se le extrema, sean para el otro lado, que se transforman casi en algo militarizado, en términos de que el de arriba dijo que había que hacer A, entonces todos tenemos que alinearnos por A, yo no quiero, pero es que la orden de partido, ¿ya? Déjame, Augusto, pero otra cosa es estos partidos que, bueno, ya le pasó al PRO y le está pasando a estos 12 partidos que en realidad tienen el nombre partido, pero en realidad son montoneras, ¿no? Y pueden durar lo que duren nomás, porque no tienen esa como, no sé, por si es que los partidos... un proyecto común, digamos. Sí, lo que pasa es que los partidos, independientes de sus postulados, de sus principios ideológicos, tienen que modernizarse, tienen que reactualizarse, y eso no significa, digamos, traicionar sus principios, sino que hay que adaptarse a cómo está funcionando hoy día la sociedad, porque si no tienden un poco a esto a desaparecer. Yo creo que
muchos partidos, yo creo que en la refundación o en la reunión de muchos partidos de estos que van a desaparecer, o sea, ¿por qué no el Partido Humanista con el Partido Progresista y otros más podrían unirse, juntar y agarrar toda su infraestructura, hacer un nuevo postulado e iniciar y buscar un solo partido, pero que eran 3 o 4 y ahora terminaron en 1? Entonces, no sé. Pero es más que eso. Sí. Yo creo que el tema es más profundo que eso. Pero para eso, vamos al otro, a la otra, para poder de alguna manera que tiene que también que ver con las elecciones. Bueno, esta es la, así quedó compuesta la Cámara del Senado, ¿no es cierto? Con 25 senadores de izquierda, centro, independientes, ¿ya? Y que están marcados acá en este cuadro, que no lo hice yo, digamos. Yo hice como el resumen, puse estas cositas abajo, y acá a la derecha también queda con 25, o sea, hubo un retroceso porque antes había como una pequeña ventaja, parece, de la oposición, pero ahora quedaron empatados 25-25, ¿ya? Pero ¿dónde colocaron a los del Partido de la Gente? Pero el Partido de la Gente no sacó senador, parece. Debe ser eso. No sacó. No. ¿No? No sacó. Se Sacó colige que no. diputado, no. Claro. Yo he entendido que sacaron 2, pero bueno. Explícame el nuevo pacto social. Hay 17 y hay 9 que están asociados a qué partido. ¿Esto de acá? ¿Sí? No, al parecer nuevo, Centro-izquierda, parece por que decirlo. nuevos son como parecen los electos. Perdón, los nuevos son ya, los que ya estaban. Ya, perfecto. Pero ¿a qué coaliciones? No está. No sabría decirlo, digamos, no averigüé más, digamos, pero es como que oposición más o menos serían 25 y derecha 25. Ahora, sabemos que hay diferencias dentro de la misma oposición hoy día, se producen ciertas diferencias de voto, etcétera, ¿ya? Así que eso, y en la Cámara de Diputados quedó un poco mejor repartido hacia la oposición, ¿no es cierto?, que quedó con 81 diputados versus 74 de la derecha, digamos, ¿ya? No es menor este caso del Frente Social Cristiano, que obtuvo 707.000 votos, 700.000 votos, sí, y tuvo 15 diputados, que no es menor, porque esto antes no tenían representación, entiendo, en la Cámara de Diputados. Entonces, hoy día 74 queda un poco lo que es el oficialismo, o lo que va a ser para el próximo año, cómo va a funcionar. Recordemos que la Cámara se renovó en un 100%, o sea, todos son diputados nuevos o reelectos, digamos, pero es todo nuevo. Entonces quedaron 74, 81. Por lo menos tiene los 2/3 para lo que son algunas cosas constitucionales que hoy día todavía pueden estar operando. Pero va a ser la conformación que le va a dar, de alguna manera, no sé si vida, pero va a estar asociada a lo que son la Convención Constitucional. Tienen que marchar de manera paralela, digamos, por lo menos como coayudante a cómo se vaya manejando la Convención al final de los tiempos. ¿Por qué Mauricio dice que están los 2/3? No están los 2/3. No están los 2/3. No están los 2/3. Bueno, alcanza Fernando. Sí, los 2/3 son 103 votos y tienen los 81. Sí, correcto. Pero sí tienen la mayoría simple, claro. Tienen la mayoría simple. Pero bueno, se esperaba en realidad, todos esperábamos otros resultados. Voy a dejar de compartir. Todos esperábamos otros resultados. Yo sigo pensando que, más allá de que hay cosas que son sorpresas, dada la forma en la cual había que armar las listas, no era tan factible que la configuración cambiara mucho. Más considerando la cantidad de gente que vota.
Entonces, a mí en general, yo no esperaba que digamos, la Cámara hubiese mucho cambio a lo que ya había, porque el modelo de elección sigue siendo el mismo. Sí, Distinto hubiese sido si hubiesen puesto listas de independientes, insisto eso. Yo creo que ahí podrían haber habido más sorpresa y los partidos tradicionales y las conglomeraciones tradicionales hubiesen perdido más espacio. sí. Pero Yo opino de que la izquierda se fragmentó demasiado. Creo que la izquierda debería haber estado eso es mucho cultural. más unida. Y si la izquierda hubiera estado al menos en no más de 2 o 3 listas, yo creo que hoy día estaríamos hablando por lo menos de una diferencia. Yo creo que se hubieran alcanzado casi los 2/3. Yo creo que sí. O sea, yo hice un ensayo un tiempo atrás, lo subí incluso en un video donde explicaba el método de Hunt, que es el que aplica ahora. O sea, entiendo que hay un diputado que creo que salió electo con 930 votos, digamos, porque fue arrastrado, ¿no es cierto? Hay más de uno que tiene menos de un 1% de la votación. Sí. Pero eso es parte del modelo. Por eso te digo, eso es para ambos lados. Por eso digo, es que déjame terminar. En el método de Hunt que explica esta fórmula, yo lo expliqué muy bien. Si habían 6 listas, donde 4 eran de izquierda y 2 eran de derecha, y después es el mismo ensayo con las mismas 2 de derecha, pero solamente habían 2 listas de izquierda, ¿no es cierto? En todos los distritos por lo menos se ganaban entre 15 y 20 diputados más. ¿Ya? Eran casi un diputado por distrito de diferencia. ¿Ya? Yo me acuerdo que lo hice para el distrito 6, que es donde yo vivo, y esa era la diferencia, de un diputado más si se bajaban a 2 listas. En cambio, si se mantenían 3 o 4 listas de izquierda más las 2 de derecha, se perdía un diputado de oposición, digamos. Sí, pero es que eso está bien ese análisis y todo, pero es matemática. Y resulta que el tema no es matemático, el tema es social, es cultural, es cómo es la gente. No, por eso digo. Entonces, que claro, hay un problema de separación que no debería haber sido, digamos, porque la desunión... Uno podría llevar el tema al extremo y decir, oye, ¿sabéis que podría haber habido una sola lista de izquierda? Pero la pregunta es ¿por qué se expresan tantas, voy a ser redundante con todo, premeditadamente, ¿por qué se expresan tantas expresiones? Por el momento histórico, sociohistórico político en que estamos como sociedad, por el momento líquido, como dicen algunos especialistas. Ese es el por qué se expresan. Ahora, que la matemática, que la estadística, que la táctica, esas son, no sé, cuestiones para otro momento. La pregunta es, ¿por qué se expresa de esta manera la cuestión? ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad. Yo creo que cuesta ver un objetivo mayor y se ven mucho proselitismo, muchos objetivos de individualismo y no se busca el bien mayor, digamos. O sea, lo que yo estaba explicando, el método Hunt y este análisis, de alguna manera, estaba diciendo de que la separación provoca esto. Y hoy día la separación de la izquierda está provocando de que Kast haya salido el primer lugar, digamos, de la elección presidencial, digamos. Eso explica de que Kast, que hace 4 años atrás haya sacado, no sé, 600.000, 700.000 votos, hoy día haya subido a casi 2 millones de votos, digamos. ¿Qué cosa provoca eso? No es un tema de análisis ni matemático ni científico, es un matemático, es un análisis de carácter humano o social, que tiene que ver con este individualismo de mucha gente, que son los dirigentes de partido, para poder de alguna manera postergar algunos principios, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿sabéis qué? Dejemos de lado esto otro y vamos agotando y llegando a algunos acuerdos. Pero no se llegan a acuerdos. Mira, no se llegan a acuerdos ni para elegir a qué candidatos van. O sea, hay gente buena que queda afuera. Hay gente muy buena que queda afuera por los egoísmos de cada uno de los presidentes provinciales, distritales, que dicen, este sí, no, este puede llegar, ¿cachai? Y no pasa por tema de quién tiene más posibilidades, digamos.
ok, si tú llevas a esto, bueno, entonces yo llevo a esto, bueno, entonces no hagamos pacto, y así nacen todas esas cosas. O sea, hay un individualismo gigantesco, hay un individualismo gigantesco que está haciendo en un momento dado que el pinochetismo, ¿no es cierto?, que la extrema derecha vuelva a resurgir, haya gente que esté interesada, hayan 2 millones de chilenos que le hayan dado voto al señor Kast, por esta fragmentación que no debería ser y que hay que repararla. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, de alguna manera, quizás no ahora, pero lo que viene en un futuro, juntar criterios, unir, modernizarse, hacer las cosas de diferente manera, pensar que la sociedad hoy día son otras, no son las mismas de hace 20 o 30 años atrás. Y entonces los partidos tienen que adaptarse a esa sociedad y no hacer que la sociedad se adapte a los partidos. ¿Ya? Los partidos tienen que modernizar. ¿Por qué, Mauricio, nuevamente pones la responsabilidad de los partidos? ¿No piensas que los partidos son expresiones muy genuinas de lo que pasa con las personas y en las comunidades? Y que en definitiva, yo estoy en general de acuerdo con lo que tú estás planteando, pero yo creo que nuevamente es peligroso el discurso que expresa, el discurso antipartidista. En definitiva es el discurso que nos tiene en la situación en que estamos hoy día, en que hay una desafección de la política y que más del 50% no participa y no le interesa participar. Pero entonces, Fernando, yo no, pero mi discurso, si se entiende así, lo quiero aclarar para que la gente que nos vea no lo vaya a entender mal. Yo no estoy haciendo un discurso antipartidista, estoy haciendo un discurso que los partidos... Sí, claro, porque los partidos hacen mal su trabajo, digamos. Yo creo que no, yo creo que los responsables de lo que sucede en nuestra sociedad, y estoy hablando de toda nuestra sociedad, tiene mucho más que ver con el mundo financiero, tiene mucho más que ver con los consorcios, tiene mucho más que ver con la búsqueda de hegemonías internacionales de parte de Estados Unidos y Norteamérica, que genera formas políticas y genera estrategias para que pase lo que pasa. Y que tiene éxito en eso. Porque si uno analiza los resultados, ¿cómo te los explicas, digamos? ¿De qué manera pasas de en una hipótesis sociológica política a tener en la mínima expresión a la derecha y luego pasas a tener a una derecha sumamente consolidada y en un cargo tan fundamental como los core ocupando el 65% de los puestos? Y eso tiene que ver con una cuestión de los discursos que se entregan. El discurso es muy importante, porque en definitiva la gente empieza a transmitir ciertos discursos. Por ejemplo, tú acabas de hace unos minutos hablar de las desafortunadas declaraciones de Jadwe. Yo estaba escuchando eso en todos los medios, las desafortunadas declaraciones de Jadwe. Entonces, no sé por qué son desafortunadas. Desafortunadas porque no nos convienen, o desafortunadas porque no son ciertas, desafortunadas porque es una opinión que eventualmente no tiene algún sustento teórico como para mantenerla, no sé. En realidad no importa mucho al medio, importa el impacto que eso provoca y el que empiezan todos a transmitir en la misma línea. Fernando, siguiendo la línea como ejemplo, digamos, yo creo que ¿cómo se llama? Las palabras de Jadwe son desafortunadas porque tú tienes un objetivo, ¿ya? Y un objetivo que se da en un contexto, en una realidad, ¿ya? Y es lo mismo haciendo el CIME para el otro lado, las desafortunadas palabras y mensajes del señor Kaiser también son desafortunadas porque claramente eso no le suma a su candidato. ¿Te fijas? ¿Estás seguro? Entonces el Jadwe, si yo lo veo en un sentido práctico, donde hay una contienda que está difícil y que sabes, porque el problema es que si uno fuera una sorpresa, tú estás conociendo el medio, chuta, ya tú puedes decir me equivoqué, no entendía el medio. No, Jadwe conoce el medio. Entonces, ¿por qué se levanta en la mañana y le manda un pencazo a los ¿cómo se llama? A los electores de París? Porque yo me hago la siguiente pregunta, y la haría a Jadwe. Explícame cuál es tu objetivo, porque no es tonto,
es un político de fuste, un gallo que quería ser presidente de la República. El gallo no está haciendo eso por casualidad, lo está haciendo con intencionalidad. Es un gallo que ha estado en los medios de comunicación, saben cómo lo tratan, saben que sabe que parte de su, ¿cómo se llama?, de su no ser él el candidato es por los medios de comunicación y por esta cultura que tenemos en Chile. Entonces yo le preguntaría, a ver, explícame por qué hoy, en este instante, te lanzaste esa frase. Sabiendo todo, él sabía todo esto que se iba a provocar. Explícame. Pero y yo no sé la explicación. Yo no puedo hablar por Jadwe, pero lo que sí no, puedo sí sé, pero pero lo que sí quiero es razonar en la línea de lo que tú me propones. Piensa en Trump. Piensa en el mismo caso, ¿para qué vamos a irnos tan allá? ¿Cuánto es la votación de Kass en el mundo de las mujeres? Si haces el análisis, te das cuenta que todo el discurso misógeno de Kass pareciera ser que no le causó mella. ¿Por qué? No. Porque la mujer sí votó por Kass. Entonces, pensemos en Bolsonaro. Bolsonaro promovió y avaló la tortura, la violación de mujeres, despreció al mundo gay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le impactó eso? De ninguna manera. Es decir, un tipo que se preciaba de ser amigo de torturadores y que ponía como un héroe de la República a un torturador, es electo presidente en Brasil. ¿Por qué? Porque ¿dónde nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado en dos cosas. En no entrar en la batalla de las ideas, primera cuestión, y en asumir ciertos conceptos como ya eso es, y nos vamos todos detrás de un concepto que tenemos que discutir y rebatir. En segundo lugar, porque nuestro triunfo eventual no está en la gente que votó. La gente que votó con matices más o matices menos va a hacer ganar a Kass. Si no somos capaces de hablarle a la gente que no votó y que algún porcentaje de esa gente se integra a este proceso electoral, Boric pierde. ¿Por qué? Porque independiente de los cálculos que uno haga, creo que la simple sumatoria de los votos de derecha gana Kass. Si tú empiezas a hacer le sacamos un pedacito a Parisi, le sacamos a Parisi el 10%, se lo damos a Boris. Le sacamos a Sichel otro 10%, se lo damos a Boris. Todo eso nos da, perdemos. Entonces, Boris está cometiendo un nuevo error, le está hablando a los sectores medios, donde no va a obtener ni un voto. ¿A quiénes tiene que hablarle? A los sectores más desencantados que tienen participación o concepciones políticas, no electorales la participación, pero sí concepciones políticas de la sociedad. Y no les está hablando a ellos. Entonces, mi opinión es que Jadwe lo que está intentando es hablarle a ese universo de personas que piensa lo que él dijo. Respecto, ese 53%, no es que el 53% esté dispuesto a irse a la sierra para hacer la revolución. Es un mundo muy heterogéneo, pero a lo menos en ese espacio hay un 10% que sí está dispuesto a jugársela por transformaciones radicales si alguien le habla y le da respuesta a sus inquietudes. A ellos hay que hablarle porque con ellos se puede ganar la elección. Yo no creo que se gane la elección hablándole a los que ya fueron a votar. Yo creo que ahí se pierde la elección. Y el intento dejado, desde mi mirada, es hablarle a ese mundo que no se siente representado porque no lo representa nada de lo que dicen respecto de lo que está sucediendo en nuestro país y respecto a las problemáticas de Chile. Sí, lo que pasa, Fernando, es que no se le habla así, de esa forma, a la gente a la cual tú estás hablando. O sea, hay que hablarle de manera directa y franca, pero no descalificando a los otros para poder a él no le gustan esto. Yo no sé. Ahora, yo creo que tiene que hablarse de manera directa. Yo creo que lo que hizo Jadwe es desafortunado
y es porque lo que yo pienso, no porque lo que dicen los medios, que es desafortunado. O sea, yo lo escuché y yo no sabía si lo habían replicado 1000 medios y eran todos de derecho, no sé. Yo lo escuché y dijo, o sea, lo que está diciendo está descalificando un grupo a 600.000 personas chilenas que de alguna manera a lo mejor están lejos de lo que él está calificando. Yo creo que estás calificándolo, intentando retratar una realidad. No, es que está diciendo... Que hay un... puede estar equivocado, ¿entiendes? Sí, claro, pero es que él está diciendo que las personas... va a descalificar si dicen, mira, estas personas tienen un interés económico, porque pertenecen a este segmento? ¿Por qué es descalificación de eso? No, es descalificado cuando... Es descalificado. Porque ese es el fondo del asunto, digamos. Sí, no, pero es descalificador al decir que son personas que no le importa la sociedad, que se importan ellos, que lo único que les interesa es el dinero, que lo único que les interesa es emprender. Yo creo que eso es descalificador. Pero ¿y tú piensas, Mauricio? Yo creo que acusar a una persona de individualista, de egoísta, no se da en la sociedad. Solidario, no, sí se da. Pero decirle que todos esos votantes, ellos son así, todos. No, es que él se refirió a un área específica que tenía que ver con la segunda región, o con la región de Arica, Parinacota y de... No, yo creo que él lo usó como ejemplo que la gente que trabajaba en las minas tenía buen nivel económico y esto, y él estaba en contra de esa situación. Pero refiriéndose a un grupo específico. Ahora, ¿por qué yo voy a descalificar, no sé, si a un rico, por decirle que tú lo único que te interesa es tu riqueza, no te interesa salir, que otros salgan, no te interesa compartir tu riqueza? Porque eso es malo. Y decirle, entonces eso es insultarlo. Para mí, no es un insultarlo. No, o sea, ¿cómo te lo explico? Yo no estoy de acuerdo con esa forma de serlo, y como es una forma mala de ser, decirle a una persona que actúa de esa manera es que está actuando mal. ¿Me entiendes? Pero yo no, obviamente, si nos podemos identificarlo a todos y hacer un test y decir, si en realidad este tipo es así, oye, difundámoslos por todo Chile. Ellos son así. Y que hay muchos en Chile. Sí, está claro, si es el modelo, está claro. Ahora, decir ¿y eso votaron por Boris, tú crees tú, o por quién? Esa gente que es así, ¿por quién votó? No, votó por París. Y los otros más de derecha todavía, a los que son más politizados, votaron por Kast. Pero mira, independiente, o sea, dada lo que se está viviendo, sabiendo que Jadwe es un líder político importante en Chile, donde uno de los endosos grandes que se le hace a Boric es el tema de este extremo que hay, o sea, guarda silencio. O sea, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, mejor quédate callado. O sea, ¿por qué tiene que decirse eso? Entonces, y ahí viene... El problema es a quién le hablas, a quién le estás hablando. Si tú le estás hablando al centro, quédate callado porque eso no ayuda. Pero si tú le estás hablando a personas que quieren escuchar un discurso que dé cuenta de su realidad específica, que acoja o recoja su especificidad, ese discurso es pertinente. No sé, no estoy de acuerdo que hablarle a la gente sea de esa manera. Yo creo que hay que hablarle de otra forma, en ese sentido, al votante. Me permiten aportar desde la lingüística para tratar de entender qué se desea decir. Inconveniencia versus conveniencia. Yo creo que esos son los términos exactos, precisos, y no porque lo diga yo, lo dice el diccionario de la lengua castellana. Este es un tema muy distinto. ¿Conviene o no conviene decir de acuerdo a las circunstancias? Es como jugar ajedrez o el deporte que quieran, ¿ya? Es distinto. Ahí ya cambiamos el giro, pero de un solo suácate. Perdón, por favor, déjame aclarar, y con esto no hablo más, por favor, Augusto, con esto no hablo más. Eso no te lo creo. No hablo más. Mira, lo que pasa es que yo creo acá, yo lo voy a ver con el siguiente ejemplo. Yo tengo acá una palmera en la casa, a la entrada de mi casa, una palmera que da sombra y hay que estarle cortando las ramas y todo eso. Entonces, la solución de raíz es sacar la palmera. Pero eso tiene un costo gigantesco. Y hay un trámite además súper grande desde el punto de vista de los que protegen los árboles y todo un cuento. Entonces, yo para poder seguir viviendo no puedo solucionar el problema de raíz, tengo que ser más práctico. Entonces,
claro, lo que conviene hacer es sacar la palmera y ese es solucionar el problema de raíz. Lo que plantea Fernando respecto al tema político de la sociedad, claro, hay que solucionar el problema de raíz, pero no se puede, porque solucionar el problema de raíz hoy día no están dadas las condiciones, se necesita un periodo más largo, se necesita otra infraestructura, se necesita otra organización, no se puede. Entonces, lo que plantea Fernando y lo que planteo yo, que en este momento lo que la izquierda tiene que hacer es esta unión, ¿no es cierto? No es, Mauricio, los partidos tienen que existir, pero tienen que existir de otra manera y dejando de lado ciertos intereses personales o partidarios. ¿Para qué? Para poder solucionar el problema, no de raíz, pero por lo menos evitar en este momento, hoy día, que el señor Kast sea presidente por los próximos 4 años. Y ahora Mauricio, no hablo más. Mauricio, lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que ahí mezclaste dos temas. Un tema de los partidos, que es un tema de conversación, y uno puede ahí, y otro tema es lo que dijo Jado, y al final estábamos hablando de lo que dijo Jado. Sí, bueno. ¿Ya? El tema digamos, yo voy a dar fe porque Fernando entregó una mirada distinta, digamos. ¿Ya? En el fondo, si Jado lo que dijo, lo dijo para un determinado público, del cual nosotros no somos, entonces no entendimos el mensaje, puede que esté bien lo que dijo, ¿te fijas? Porque si ese público lo escuchó, lo entendió y asimiló y se transforma en un público que no fue a votar en la primera y se iba a votar en la segunda, bueno, yo terminaría dándole la mano a Javier y le diría, oye, te felicito porque efectivamente llegaste con un mensaje a un público que hoy día no se estaba restando de votar. Lo que pasa es que yo soy incapaz, desde mi perspectiva y desde mi forma de ver este proceso, de entender que con ese mensaje él efectivamente está llegando a eso. Pero los duchos políticos son ellos, como el Jadwe y todo ello. Por lo tanto, a lo mejor efectivamente está cumpliendo ese rol y efectivamente con lo que dijo, en el contexto que lo dijo y todo, logró, y si suma votantes, yo lo encuentro, estaría bien. Estaría bien, porque mira, lo mismo, una cosa es muy importante, muchachos, que se cumplió aproximadamente la primera parte y tenemos que mencionar a nuestros media partners y tenemos que ir a una pausa y de ahí volvemos porque en el fondo el tema hoy día no son dos, es uno. En la pauta venían consignados como dos, pero en rigor es uno. Hay todas sus concomitancias y qué sé yo. Ya, pues entonces saludamos nuevamente a Trole.cl, nuestra media partner multimedia, con una plataforma con creaciones, con contenidos propios, con colaboraciones, un emprendimiento nacido en Valparaíso, que tanta falta le hace renacer a Valparaíso. Un espacio virtual para expresar diversas ideas en torno a diversos ámbitos, ¿cierto? Que el cultural, el político, el deportivo incluso, la contingencia, el quehacer internacional, el medio ambiente, los temas de género, todos los temas que son inmensamente diversos en la diversidad de hoy. Las plataformas que usan son videos, son podcasts, o sea, algo así como programas de radio, pero en la web, no en una radio. Transmisiones por YouTube, reuniones virtuales, columnas de opinión, libros, etcétera, etcétera. Yo sigo creyendo que deberían abordar la música también. Pero en fin, nos vamos a una pausa y volvemos, pero en nada. ¿Eh? Era algo así como la votación que sacó Artés. Volvemos. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile.
Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Ya estamos de vuelta aquí en el Barlovento, en un bar que se supone que es en Valparaíso, puede ser en una ciudad o puerto de Chile, capaz que en una de cualquier parte del mundo, pero con el ambiente que tiene esa ciudad o puerto. Un bar en una ciudad o puerto no es un bar en cualquier parte. En ese espíritu, en esa onda, en esa línea editorial, en ese, qué sé yo, ánimo, hacemos este programa entre cuatro amigos, donde básicamente hablamos de lo que el viento, pero ni por casualidad, ni cantando, tampoco ando se llevó, nunca, jamás, imposible. A todo esto, a la vuelta, como estamos en un solo tema, y yo he estado observando con los ojos, con la mente, con el oído, me pongo a pensar en que, pucha, que nos falta para lo que muestra la serie Borgen. Por si acaso está en Netflix. Y te retrata la sociedad y el momento político, la estructura política que tienen allá los escandinavos, en ese país en particular, Noruega. Pero me pongo a pensar en esa serie que la vi con fruición, la saboreé. Y claro, no hemos llegado a ese punto de desarrollo como sociedad como para poder hablar de lo que planteaba hipotéticamente y proyectivamente Mauricio. O sea, que tales y cuales partidos se junten, converjan y qué sé yo, y lleguen a acuerdo. Por lo pronto habría que cambiar el régimen, a propósito. Y ahí nos tomamos con la constituyente de nuevo. O sea, pareciera ser, a lo mejor yo voy a meter una cuñita tal vez con esto, porque para que hablemos un ratito más que sea de la constituyente. ¿Cómo la tiene, como dirían en español, cómo se lo están poniendo en el sentido de la situación? No se lo tomen por el lado pícaro chileno, ¿no? Yo digo, me lo estás poniendo difícil. ¿Se lo están poniendo difícil o se lo estás poniendo fácil a la constituyente? Por una parte, esta situación que estamos conversando o que veníamos conversando en el bloque anterior. Y segundo, como punto B, ¿qué tanto puede influir efectivamente la constituyente como para por lo menos quedar en un régimen, con un régimen semipresidencial, más que sea para avanzar algo? ¿O vamos a seguir siendo el fundo de ño Nano, ño José Patricio, ño José Antonio? Pregúntome. Son preguntas difíciles como las de la pauta. Yo las leía y en realidad me sentía incapaz de poder responderlas todas, así en forma puntual, digamos. Porque efectivamente estamos en un periodo súper complejo, estamos en un periodo en el cual hay mucha incertidumbre y las elecciones yo creo que nos sumaron más incertidumbre todavía, y porque hay un tema que la planteaba Mauricio en la estadística, es decir, votó el 47%. El 47% de la población votó. Entonces, claro, cuando uno transforma el 29% y lo factoriza por el 47%, creo que con suerte llega al 12-13%. Es decir, el candidato que más recibió votos, recibió el equivalente al 13% de la población del padrón electoral. Y cuando tú vas a París y que, ¿no es cierto?, oye, mira, recibió un 13%, creo que se transforma en un 6%. Entonces, en una sociedad, yo creo que claro, uno lo conversa porque estamos en la coyuntura política, estamos tratando, ¿no es cierto?, de ver qué puede pasar con la segunda vuelta, que queda 3 semanas, que dijo Jadwe, que dijo Boric, que dijo Kaiser, que dijo Kass, que dijo... es la chimuchina. Pero cuando uno trata de salirse de eso y pegar una mirada más amplia, para nosotros que somos, va a sonar fuerte lo que voy a decir, que somos de la mitad de la mitad del siglo pasado, que nacimos en la mitad del siglo pasado, ¿ya? Sí. Y entonces tenemos otra forma de ver, fuimos criados en una cultura distinta. Bueno, nos tocó vivir el golpe de Estado, nos tocó vivir la dictadura, nos tocó trabajar y luchar por eso, cada uno desde su ámbito, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué está pasando ahora? Es decir, es una cosa inentendible, por lo menos a mí. Yo no me atrevo a decir hoy día ni siquiera un pronóstico, no me atrevo ni tampoco a decir, oye, mira, lo que está pasando es esto. Sino que lo que siento, más que nada, siento que hay una falta muy fuerte de liderazgo, cualquiera sea, faltan líderes potentes. Creo que el daño que se le ha hecho a la sociedad chilena
desde la perspectiva de la corrupción, desde la perspectiva del desgaste de las instituciones, el modelo en el fondo, más allá de indicadores económicos que siempre son discutibles, creo que ha dejado instalado institucionalmente una debilidad muy grande. Entonces, ahí ya la gente no tiene de dónde agarrarse. En estos últimos años, ¿no es cierto?, últimos 30, ya que están de moda, se cayó la Iglesia Católica, se cayó el Ejército, se cayó las Fuerzas Armadas en general, las instituciones, el Poder Judicial. Hasta los bomberos, y no es chiste. ¿Hasta qué? Hasta los bomberos, bueno, y no es chiste. Hasta los bomberos, sí, también algunas cosas ahí. Entonces, uno, yo creo que como los ciudadanos en general dicen, bueno, ¿a dónde me amarro? ¿A dónde me agarro? Y que yo tenga certeza y tenga confianza y tenga de alguna manera fuerza de que esto vaya adelante, no hay. Entonces, eso sumado a un modelo que efectivamente tiene instalado, y yo creo que el chileno es así, el individualismo. No hay que recordar que los pueblos mapuches tampoco son un pueblo, ellos son muy de locales, llenos de caciques, digamos. No es que tú hablas con uno y es representativo de todo, ellos sí, no también son muy organizativamente como muy disgregados, ¿ya? Y después ya, entonces, no sé, siento que estamos en un estado así como de individualismo al máximo. Entonces al final cada cual hace lo que quiere. El 53% dice, no, yo ni siquiera voto, porque tenemos esa cultura, ¿no es cierto?, atávica, instalada, de que a mí me da lo mismo que el gobierno. Es decir, el tema de la impunidad, yo creo que tiene a la gente con un nivel en el fondo, da lo mismo, en el fondo, compadre, da lo mismo que el hijo del Martín haya atropellado y matado a una persona, salió impune. Da lo mismo que el comandante en jefe se haya robado tantos millones, salió impune. Da lo mismo que los políticos se les descubrió que usaban boletas fraudulentas, salieron impunes. Entonces, todo eso yo creo que nos lleva a este cuadro que se ve reflejado en la votación, en donde nadie es capaz de llevar la mayoría y donde de alguna manera todos sacan un pedacito, y claro, después ya vienen todos estos estudios y uno puede tratar de meterlo todo en un mismo cajón, y yo creo que tú abres cualquiera de esos cajones y también es una diversidad de razones y motivos que al final, ¿qué va a pasar el 19? No sé. Yo por lo menos... Oye, una cosita muy breve, súper breve antes de darle la palabra a Fernando, para que la gente que se interese eventualmente lo tenga claro. Hay un libro de Pedro Cayuqueo que justamente habla de este caciqueamiento, por decirlo así, esta especie de subdivisión que hay en el mundo mapuche. Nada más que eso, Pedro Cayuqueo, periodista de origen mapuche, muy bueno, realmente leerlo es... ¿Cómo se llama el libro, Fernando? ¿Cómo se llama el libro? Ese es el problema, que no me acuerdo, tendría que ir a buscarlo, lo tengo aquí en mi estante, pero hay que buscar, en el fondo tampoco tiene tantos libros publicados, buscar, repito, para no ir a buscar el libro y demorarme 10 minutos en encontrarlo en el estante. Pero tiene literatura que habla del mundo mapuche muy de cerca, evidentemente. Y además como periodista ya escritor. Entonces hay un libro que te demuestra que en el fondo la realidad mapuche es diversa también, a su interior. Independientemente de que tengan una visión comunitaria, que es otro tema, no nos confundamos. Sí. A su interior hay mucho caciqueo, por decirlo así. Así es. No me acuerdo. Pero es cuestión de investigar, por eso hay que en Google. Es interesante saberlo. Oye, yo quería dar una opinión respecto de que qué es la situación de hoy y vincularla con el tema constituyente. Mira, en primer lugar, yo creo que estamos enfrentados hoy día a una gran movilización de las personas que votan y que se han puesto casi todos los movimientos progresistas de lado, naturalmente, la candidatura de Boric. Independiente de si Boric es buen, mal candidato, independiente de lo que Boric diga, estamos cuadrados con Boric porque no queremos un nuevo gobierno de izquierda y menos un gobierno de derecha y no gran corrección y menos todavía un gobierno que representa con nitidez absoluta el pinochetismo. Entonces la gente que vota y que tiene esa identidad nos parece que con claridad está saliendo a manifestarse, a expresarse
hay miles de iniciativas en esta misma línea de gente que quiere de alguna manera decir, no, ¿sabes qué? No queremos más derecha para Chile y no queremos un gobierno que exprese lo peor de la derecha política, económica, social, cultural, militar. Entonces, ahí hay un fenómeno que tampoco hay que confundir. Es decir, sería malo confundir de que toda esa gente está dando un respaldo irrestricto a Boric en lo que Boric representa a través de su programa. Eso sería un gravísimo error. La segunda cuestión que me parece importante es que el gran peligro que nosotros enfrentamos es qué va a pasar en las votaciones cuando se termine de escribir la Constitución y estemos en el plebiscito de salida. Hoy día es perfectamente posible pensar de que con la derecha se va a poner con todo para que gane el rechazo a esa nueva Constitución, y estamos en la hipótesis posible de que ese rechazo efectivamente gane. Porque, ¿cómo explican los resultados? Dentro del universo de personas que participan y que votan, hoy día la balanza está claramente favorable desde mi perspectiva a la derecha. Entonces, se viene un peligro inminente muy grave que se agudizaría mucho más teniendo un presidente de la República que lo único que quiere es mantener la constitución de su papi, Augusto José Ramón, y que va a ocupar todos los medios del Estado para que la gente vote que no quiere esa constitución y que por lo tanto va a validar la constitución del dictador. Ese yo lo visualizo como el gran peligro. Por eso me parece fundamental no hablarle a los convencidos, hablarles a los que no están convencidos. Y por eso rescato nuevamente el tema de Jadwe. Por ejemplo, Boris ha obviado referirse a qué pasa con los presos políticos de la revuelta. Ha sido emplazado por la senadora Campillay diciéndole, mire, quiere contar conmigo, perfecto, pero usted tiene que tener una posición clara respecto a los presos políticos de la revuelta. Ese es un discurso que obviamente en el centro político que sí vota, no prende, digamos. Pero es un discurso que no sé en qué porcentaje será, el 10%, el 8%, el 15%, no sé, de la gente que no vota, sí tiene un sentido profundo. Porque allí a lo menos hay gente que no vota porque no quiere validar un sistema que repudia. No vota porque siente que todas las opciones que le dan, en definitiva, representan lo mismo, con matices. Entonces, a esas personas hay que hablarle. Ahí se juega la presidencial. Y ahí se juega la posibilidad de transformar Chile a través de una nueva constitución. Yo creo que el proceso, con Kast como presidente, va a sufrir mucho tiempo, pero va a continuar y va a seguir adelante porque, les guste o no, tenemos las mayorías para eso, y eso va a consolidar un proceso de unidad al interior de los convencionales que están en posiciones de avanzada, están peleando entre ellos por distintos matices que en definitiva son esos, matices. Yo creo que un gobierno eventualmente de derecha lo que va a hacer es consolidar a ese grupo y están los votos para aprobar una constitución progresista. Oye, yo estoy de acuerdo. Disculpa, Augusto, perdona un segundo nomás. Creo que me anduvo iluminando un poco Fernando en el siguiente sentido. ¿No sería un buen argumento entonces apuntar a lo que la gente quiere de esta sociedad? Mayoritariamente la gente quiere cosas que podrían canalizarse con una nueva constitución. Eso no creo que esté poco claro, al revés. Y si es convertir ese argumento, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿O quiere la pinochetista? Entonces vote por Boric. ¿Por qué? Porque el que le va a poner piedrita al camino de la constitución nueva y su aprobación es Kast. Es un argumento posible, se me le ocurre. Me parece un buen argumento, sobre todo que... Agresivo, eso sí, agresivo. Este hay que plantearlo así con el dedo del lago. Bueno, el del lago no, a lo mejor el mío, el de ustedes, porque el del lago ya no le queda carne a ese. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando. Para mí,
en general, en realidad me da lo mismo, no es que me dé lo mismo, pero yo no siento que el peso esté en el próximo gobierno. Yo creo que el que encabece el próximo gobierno va a tener problemas mayúsculos, quien sea. Porque hay, digamos, porque yo creo que hay mucha gente en la posición real, porque es así, de que dice, han pasado 2 años y no ha cambiado nada. Ni la AFP, ni el sistema de salud, nada. Las ISAPRES siguen ahí, no ha pasado nada. Entonces, el tema justamente pasa por esa gran cantidad de gente, ese más de la mitad que no vota. Lo que yo no sé, porque no estoy metido en la primera línea de los partidos políticos, yo no sé si existe claridad de por qué esa gente no está yendo a votar. Porque claro, si tú tienes claridad, puedes ir a hablarle y puedes decirle, señor, esto es lo relevante. ¿Te fijas? Y esto es lo que usted tiene que hacer y por eso tiene que ir a votar y que esa gente se mueva a votar. No sé. A mí una tremenda incógnita, pero estoy totalmente de acuerdo que ahí es donde se juega la elección. La elección se juega en aquellos que no fueron a votar, el resto no va a variar mayormente su ¿cómo se llama? Su votación. Augusto, yo no tengo la respuesta, pero te voy a iluminar. ¿Ya? Ojalá que lo ilumine. Mira, yo creo que lo importante es que dentro de estas 8 millones de personas que voten, los partidos políticos, que para mí, y para que le quede claro a todo el mundo, y en especial a mi amigo Fernando, para mí la política y los partidos son esenciales y fundamentales. O sea, no existe otra forma de una organización social, comunitaria, que no sea a través de los partidos políticos. Son esenciales. Ahora, que dentro de los partidos políticos las cosas se hagan bien o mal, porque la gente no es la mejor, puede ser un tema discutible. Lo que va a pasar ahora, entonces, lo que hay que ver, y es la pregunta que tú hacías, Augusto, bueno, ¿quiénes son estos 8 millones? ¿Qué los motiva a no presentarse en la urna el día de la votación? Y aquí vienen los partidos políticos, porque cada partido político, de acuerdo a sus principios, cree tener la respuesta, porque si hay un partido político que quiere cuidar, no sé, los árboles, y ese es su fan, y eso es lo que lo integra a ellos van a decir, los 8 millones de personas lo que quieren es quieren que cuidemos los árboles. Y otro partido político va a decir, yo quiero que, no sé, el fútbol sea el único deporte y no se practique ningún otro. Ese partido va a decir, los 8 millones de personas lo único que quieren es que el fútbol sea el único partido y no el único deporte y no se jueguen otros. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos políticos, tener la suficiente sabiduría para poder saber interpretar qué quiere la sociedad. Y que a lo mejor ellos concluyen, pero que no son nuestros postulados. No es lo que nuestro partido quiere. No es lo que nuestro partido concibe como sociedad. Entonces, sigo perseverando en mis principios, independiente que vote el 1 o el 2% de la población en Chile, pero son mis principios y estoy feliz con eso, ¿no es cierto? Con lo que le pasó al señor Artés, por ejemplo, ¿ya? Que recibió un 2% de las votaciones. Pero son mis principios, son mis postulados, ¿ya? Y hay un 98% que no considera que lo que está planteando el señor Artés esté bien. Puede que hayan causas que lo expliquen, y lo más probable es que Fernando va a decir que es el modelo, ¿no es cierto?, que es el imperialismo americano, etcétera, que nos llevó a pensar a que el 98% de los chilenos quieren vivir de otra manera. Pero eso es parte de la realidad, así ya está dada, hasta así están tiradas las cartas. Lo que tiene que hacer el partido entonces es intentar acomodarse sin traicionar los principios fundamentales del partido, de tal forma de encontrar las respuestas, pero que no caigan en ese egoísmo, diría yo, estatutario, fundacional del partido, para decir que la palabra. Sí, claro, que en esos principios me imaginé. Está la explicación. Ahí está la explicación de por qué los 8 millones no votan. Porque si no, porque el diagnóstico puede ser mal hecho y el costo puede ser muy alto. Es lo mismo que pasa con la medicina. Si el doctor se equivocó en diagnosticar, el paciente se muere. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico y para eso los partidos tienen que ser generosos, tienen que ser sabios y tienen que de alguna manera transar, no sé si principio,
pero transar postulados, ideas y dejar a los mejores y buscar las cosas por conveniencia, digamos. Dejar de buscar las cosas por conveniencia. Eso, Fernando, por favor. Pido la palabra. Yo sé que estás de acuerdo conmigo, pero no es necesario que lo diga, digamos, o sea, pero bueno. Mira, a ver, para partir por lo que sí estoy de acuerdo con Mauricio. Yo estoy de acuerdo con Mauricio cuando él dice que es imperioso la necesidad de hacer un buen diagnóstico. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Lo segundo que es imperioso es que ese buen diagnóstico no sea dogmático. Para ser bueno parece ser un requisito esencial, pero lo que no estoy de acuerdo con él es en que nosotros tengamos que subyugarnos al diagnóstico que hemos hecho. Voy a ponerlo en extremo. Ya. La sociedad entiende de que es necesaria la esclavitud de todas las personas de raza negra, y mayoritariamente el 98% va a un plebiscito y el 98% dice sí, es necesaria la esclavitud de las personas de raza negra. Por lo tanto, el diagnóstico que va a hacer el partido, ¿cuál es? Frente al ejemplo que estoy poniendo. Claro. El mejor diagnóstico es que la sociedad ¿Qué es la esclavitud? que aprueba algo así es una sociedad decadente. Sí, claro. Y si yo soy un partido que se precia de postular ciertos valores como la fraternidad, la igualdad, todo lo demás, no tengo que hacer ningún acomodo a eso. Tengo que enfrentar esa situación. Y enfrentar esa situación es entrar a la batalla de las ideas. Es decir, algo está pasando en esta cultura que llega a una aberración como esta. Y si yo tengo un compromiso político, no me tengo que sumar a esa mayoría. Tengo que enfrentar a esa mayoría. Y tengo que decirle a esa mayoría, con todas sus letras, que eso constituye un principio transgresor de la dignidad humana. En el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Que obviamente está extremado para que se entienda, y para que se entienda por qué aquí no es un tema de transacciones. ¿Cuál es el problema que tuvimos nosotros? Un pésimo diagnóstico de lo que fue la revuelta social. Pésimo. ¿Por qué? Porque habían muchos sectores que pensaban de que la sociedad estaba preparada para grandes transformaciones. Falso. La sociedad expresó una profunda desconformidad frente a lo que se estaba viviendo, pero pareciera ser que lo que quería era el IFE o era que mejoraran un poquito el salario mínimo, y ya empezaba eso a cambiar la configuración y empezaba la gente a caer en el acomodo de un modelo que no desprecia, que sí le gusta. Le gusta tener la posibilidad de irse, no sé, por Cancún pagando 48 cuotas. Y eso lo quiere. Con tarjeta. Claro, claro. Entonces la pregunta es, frente a eso, ¿nosotros qué hacemos? Ahora, ¿nos sumamos a eso o no nos sumamos a eso? Si no nos sumamos, vamos a vernos enfrentados, lamentablemente, con una posición mayoritaria que quiere la opción de 48 cuotas, precio contado para ir a Cancún, que nunca había tenido esa posibilidad, y que esa posibilidad para esa persona es como descubrir la verdadera igualdad. Nosotros pensamos que esa no es la verdadera igualdad, y tenemos que decirlo y argumentar en esa línea. Pero si estoy hablando mucho, córtame, Helmut, pero yo quiero decir una cosa más. ¿Por qué no vota la gente que no vota? Mi humilde opinión es que no vota, primero porque hay un desencanto profundo frente a lo que se le propone, y porque siente la gente que no va a cambiar su vida si concurre a votar por uno u por otro. Sus condiciones de vida permanecen igual. ¿Por qué además no vota? No es que todos sean eso, pero hay un segmento importante que está en esa línea. ¿Por qué no vota? Por indiferencia, porque no le interesa, porque sus intereses son otros, porque sus intereses legítimamente o ilegítimamente son otras cuestiones que no tienen que ver con, digamos, de acuerdo a la mirada de ellos, con el quehacer político. Entonces, no participan. Otros no participan por comodidad.
Yo no voy a ir a hacer 2 horas de cola para votar por un compadre o por una comadre que no tiene ninguna gran significación en mi vida. Otros no votan por negar el sistema, porque no quieren que este sistema, en definitiva, se vea validado con su participación. Entonces, y uno pudiera seguir, pero vuelvo a insistir, es a ese mundo al que hay que hablar. Y a ese mundo no le hablamos sino con un mensaje directo y claro. Por eso mi defensa de Jadwe. Y por eso la necesidad de que Gabriel se pronuncie, aunque no le guste al centro político, diciendo, ¿sabes qué? No más presos políticos de la revuelta. Sí a la ley de indulto. Eso no lo ha dicho. Porque él cree que en el centro político está su capital para ser electo presidente. Yo tengo la convicción profunda que ahí Boris está perdido. Y el problema es que nos arrastra a todos a un desastre, realmente un desastre, que va a costar la vida de muchos hermanos y hermanas chilenos. Exactamente. Yo hoy día voy a hacer una concesión, y le advierto yo para que me aplaudan, de una forma de decir, me aplaudan o me agradezcan. Yo de Boric no voy a hablar hoy día. No pienso hablar, porque ya lo he dicho antes. Entonces no es un momento conveniente, estratégica y tácticamente, como para hablar de lo que yo pienso y de la información reservada que manejo en torno a Boric. Incluso agrego, otro día se las cuento sin grabar. Creo que... Pero lo que hay que hacer evidentemente es votar por Boric. O sea, hasta gente como yo, que claramente estoy en una etapa muy radical de mi vida, digamos, en tanto ciudadano, tengo clarísimo, mi mujer y yo vamos a votar por Boric porque hay que hacerlo. A man has to do that a man has to do, como dicen los gringos. A propósito, para aprovechar de agarrar para la palanca los gringos. Entonces, claro, es cierto. Ahora yo dejé hablar largamente a Fernando esta vez porque me sentía muy representado por su discurso. Y de verdad, o sea, el tema es crucial, el momento es crucial. La encrucijada no existe en el fondo, o no debiera existir en rigor. Aún así, esa gente que trabaja la famosa falacia de no, si yo me tengo que trabajar igual mañana. ¿Quién la instaló? ¿Qué la instaló? ¿Quiénes la instalaron? El Master Plan, 48 años atrás. Llevan 48 años desarrollando ese Master Plan. Entonces, estupidizaron a la gente, disculpen que vuelva sobre eso, pero siempre hay que repetir estas cosas. La achataron, la aplanaron, la simplificaron al extremo y le mataron el alma. Ya, por favor, que tomen la palabra algunos. Sí, yo voy estoy de acuerdo en un 63,3% con Fernando y la otra diferencia no digamos. Sí, yo creo que hay que hablarle a esa gente y a esa gente hay que interpretarle cuáles son los motivos por qué no tienen para hacerle saber. Yo creo que todo el mundo, todo ese 50% tiene que ir a votar porque tiene algún interés siempre, pero por un tema de que no sabe, cree que no tiene que ir a votar. Entonces hay que hacerle saber por qué, en qué le puede cambiar a él la vida, ya sea para mejor o para peor, o para su abuelo, o para su tío, o para sus hijos, o para sus padres. Ya siempre va a haber algo que la política va a incidir en la vida de las personas, siempre, no hay nadie que se escape a eso de manera positiva o negativa, y eso hay que hacérselo ver a esas personas. Respecto al tema de los indultos, yo no sé si el 50% de las personas que no votaron quieren que se indulten a los presos políticos, digamos. A lo mejor hay gente que no quiere que se indulten a los presos políticos, digamos, o a los presos de la revuelta, ¿ya? O que se indulten solamente, ¿no es cierto?, a aquellas personas que no están procesadas y que llevan ya un año preso y que ya cumplieron pena, ¿no es cierto?, que si aunque fueran culpables hubieran estado 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y llevan 2 años. A lo mejor hay un porcentaje que sí quiere que ellos sí salgan. A lo mejor la persona que entró a una cafetería y se robó la caja con 100.000 pesos, a lo mejor quiere que esa persona vaya a la cárcel. No sabemos. O sea, así que hacer un corte, es decir, el 50% quiere que el señor Boris se manifieste por el indulto de todos. Yo no he hablado del 50%. No, pero que un porcentaje... apenas un 10%. A un 10%. Un 10%. De ese 50% que sería un 5%. Pero un 10%, pero es que a lo mejor el otro... Claro, pero es que depende del enfoque, Fernando, porque puede que el otro 40% sí quiera que no haya indulto. Entonces se están perdiendo el 40% de los votos.
Ya, por decirlo de No, alguna sí, no manera. van a ir a votar el 100%, necesitamos que vaya a votar un 5% más. Sí, no, Y ese 5% que va a ir a votar sí está por el indulto, puede ser. porque los otros van a seguir en su indiferencia, ya van a seguir en su. Si nosotros tenemos que mover a ese grupito, que no creo que sea más de un 5, un 7%, que tiene un compromiso político y que no está dispuesto a que ese compromiso político valide lo establecido. A ese grupo hay que hablarle. No sé cuánto será, un 7, un 5, un 8, un 10, Sí. eso, porque los otros no van a ir. Ahora la pregunta, se necesita hoy día un millón de ando votos. con cortocircuitos yo, y por lo tanto me hago cuñas cortas, como se dice en radio, o sea, intervengo brevemente, pero a lo mejor contundentemente. Me pongo a pensar en voz alta, ¿no será la pregunta siguiente la que se tiene que hacer a esa gente? A lo mejor estoy pidiendo demasiado con que se hagan una pregunta, pero bueno, dejémoslo en el ejercicio correspondiente. Estuve de acuerdo yo, aunque no haya estado en la calle siquiera, ni aplaudiendo, ni tocando cacerolas, ni marchando, ni nada, pero estuve de acuerdo o no, o en qué porcentaje estuve de acuerdo con que sucediera lo que sucedió y reventase lo que reventó y el forúnculo, porque no era una espinilla, era un forúnculo, reventase. Sí, no, más o menos, ya. Entonces ahí aparece la conexión, señor ingeniero, entre el cable A y el cable B. Coherencia se llama eso. Coherencia. Son 4 sílabas. Repito. Coherencia. Si yo quisiera entrar a la vida política activa, duraría nada. A esta altura de mi vida. Porque mi discurso es ese. O sea, radical. Me gustó, aplaudí. Dije, Piñera, ya digo, la moneda, lo que sea. Ya, pues entonces tengo que ir a votar. Pues. Obvio. Sí, hay que ser coherente. Lo demás es... no sé, por lo pronto incoherente, aparte de otros epítetos que se pueden... Sí. Oye, y Helmut, y lo último que quería decirle yo a Fernando, pero que yo creo que no es un tema para analizar ahora, que es un tema que yo traté de esbozarlo antes, es que ese hipotético ejemplo que dio de la esclavitud y de todo este asunto de la raza negra y todo el asunto que indudablemente es atroz, no debería ser. Supongamos que el 90% de los chilenos quiere eso y el partido político va a decir, ¿nos vamos a sumar a eso? Por supuesto que no. Y vamos a empezar a luchar para erradicar la esclavitud. Pero esa lucha puede durar 50 años. Entonces van a haber 50 años que esas personas van a seguir teniendo una esclavitud ridículamente, pero a lo mejor quizás no es la palabra, indigna. Entonces, por lo menos hagamos un proceso paralelo. Tratemos de mejorar la vida de los esclavos mientras erradicamos la esclavitud. Porque si hacemos una sola cosa, de erradicar la esclavitud, puede que pase mucho tiempo, ¿no es cierto?, hasta que sí haya se termine la esclavitud, pero antes el costo que pagaron fueron los esclavos, no fueron los que lucharon por eliminar la esclavitud. Entonces yo creo que en la vida política tienen que haber procesos paralelos. Creo que hay que ir cambiando el modelo, creo que hay que ir haciendo modificaciones sustanciales e importantes, pero también hay que llegar a la parte práctica. Se están dando realidades que son súper complejas y difíciles. Y hay que, de alguna manera, ir minimizando el dolor, minimizando el horror, pero que no es la solución final. Pero mientras, señora, nosotros estamos luchando para que esto cambie. Sí, pero es que ya se murió mi marido. Sí, pero bueno, le vamos a hacer un monumento a su marido. Sí, no me interesa. Yo quería solucionar el problema ahora médico y no quise solucionar en 10 años más. Entonces, de alguna manera... Le damos un viaje a Cancún en 24 cuotas contados con tarjeta. No sé. Yo creo que los cambios radicales a veces son violentos, tienen que ser procesos, y en ese proceso va quedando mucha gente en el camino. Va quedando mucha gente en el camino. Por favor. Sí. No, es que lo que pasa, Mauricio, no puedo dejar de decirte que el ejemplo que yo puse es un ejemplo real, que no tiene la expresión en Chile, pero sí en Estados Unidos y Norteamérica. Uh-huh. ¿Ya? Y el tema es que el tema no pasa por... Mira, nosotros no podemos aceptar ciertas formas de indignidad respecto a las personas. Nuestra posición frente a eso debe ser radical.
y nuestra lucha debe ser radical. Que en esa lucha se puedan ir obteniendo logros parciales, bienvenidos sean, digamos. Eso, pero la bienvenido, posición estamos es de acuerdo. siempre radical. Es decir, Sí, es siempre eso es. radical. Es decir, nosotros no podríamos estar, mira, nuevamente voy a hacer un ejemplo torpe, digamos, pero que expresa esto. Nosotros no podríamos estar, mira, se autoriza, nosotros estamos porque se autoricen solamente 10 azotes diarios, no 30. Entonces, no, ¿me entienden? No. La lucha es por la erradicación de la esclavitud. Si en esa lucha ellos van moligerando, que lo hagan ellos, pero nosotros no nos vamos a sumar a validar una estructura de la sociedad que es inhumana y que es injusta. En ese sentido es radical. Segundo, los cambios no tienen por qué ser violentos, ni son, por más radicales que sean, violentos en sí mismos. La violencia usualmente frente a los cambios no la pone el que quiere hacer el cambio, la pone el que se resiste al cambio. El cambio en sí mismo no tiene el componente de la violencia, necesariamente. La violencia necesariamente, y la historia así lo dice, es la violencia de quien se resiste al cambio. En Chile tenemos un ejemplo, acusan al Partido Comunista de ser violentista, etcétera, etcétera. Acusan a la izquierda de ser, en definitiva, una izquierda violentista, y etcétera, y etcétera. Sin embargo, en el siglo pasado, todas las masacres obreras que hubo venían de la derecha política, económica, social, cultural y militar. Todas. No se puede nombrar ni una masacre de cualquier tipo que se quiera que tenga responsabilidad la izquierda política. Ninguna. Entonces, ¿dónde está la violencia? Por eso es tan importante esto de los discursos. Los discursos nos han acostumbrado a pensar de un modo y a subirnos en ese carro. Y todos vamos a hablar, no, condenamos la violencia. No, claro, condenamos la violencia, pero condenamos la violencia del violento. Y eso tiene nombre y apellido. Y no es el cabro que tiró la piedra. Es la institución militar que nos viene aplastando, matando, asesinando, torturando sistemáticamente por siglos. Ahí está la violencia. Denunciamos la violencia, pero la violencia en serio. No el chiste de que el cabro fue y tiró una piedra. Claro, en eso hay una expresión de violencia también, claro. Sí, pero no tiene ningún parangón, ninguna proporcionalidad. No tiene más que un sentido de frustración, de rabia, de hastío, de decir basta frente a algo que lo oprime y que es una cuestión testimonial. Sin embargo, la otra violencia es una violencia sistemática, regular, que lo que busca es crear condiciones y sostener condiciones de violencia. Sí, pero no. Sí, Fernando, bueno, en otras palabras, y permíteme el ejemplo deportivo, para ser didáctico, porque recordemos que este programa no es solo para nosotros o para los que piensan exactamente igual que nosotros, sino que eventualmente puede sumarse gente porque encuentra algún sentido en lo que digamos de vez en cuando, más que sea. Es responder el servicio, a lo que aludía Fernando. Vale decir, lo de la revuelta fue una respuesta al servicio. Ahora, el dueño de la cancha, el dueño de la malla, el dueño de la raqueta, el dueño de la marca de la ropa deportiva de los tenistas, el dueño de los sponsors del campeonato, ¿dónde está? No está en los que devuelven el servicio. Además, hay toda una serie de modelos comportamentales de naturaleza psicosocial, ¿cierto? Donde ellos siempre la llevan, siempre ganan, son winners permanentes. Y nosotros somos losers permanentes. Entonces, esa cuestión mentalmente o psicosocialmente también termina reventando, discúlpame. Sí. ¿Ah? El dueño de la mascota soy yo y yo hago lo que quiero con la mascota. Lo dije elegantemente para que no se... Pero todo el mundo sabe esa frase, exactamente como se dice en Chile. Ese modelo es el que genera violencia. Por lo tanto, esto es una respuesta. No es menos... Bueno, es menos violento en términos cuantitativos. ¿Ah? Pero en términos cualitativos, lo otro es mucho más perverso, mucho más oscuro, mucho más malintencionado, mucho más que te creéis que soy, como decimos en Chile. Quiero decir para los que vean esto afuera en el extranjero, who do you think you are? Como dicen los gringos. ¿Ah? ¿Quién te creéis que eres? Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Helmut, pero y también con lo que dice Fernando. Si
ahora yendo más al plano político, lo que yo siento es que aún en estas instancias que tenemos ahora, que son votaciones, ¿ya? En donde uno percibe que debería haber una votación más alta hacia sectores de izquierda, no ocurre. Si en cambio hay un restarse muy grande. Entonces yo ahí, de alguna manera, emplazo a los dirigentes políticos y les digo, compro completamente el discurso, compro completamente las ideas y todo, pero ¿por qué no son capaces de transmitir? ¿Por qué no son capaces de motivar? ¿Por qué no son capaces de hacer que la gente vaya más allá de incluso de las instancias? Porque en todas las instancias súper mañosas, igual con una buena motivación, con un buen mensaje, con claridad, se podría haber conseguido hace mucho rato mejores mayorías, me refiero al Senado, al diputado, incluso en el sistema binominal, ¿ya? Porque existía el doblaje, ¿te fijas? Entonces, yo sé que era difícil, no era un tema fácil, pero eso significa que hay una debilidad en la conducción, que hay una debilidad muy fuerte en los dirigentes. Y bueno, ya a eso se le suma que hoy día, ya yendo al caso específico de la concertación, ¿no es cierto? Los gallos hayan pasado para la del frente, pero eso ya es otro análisis. Pero independiente de eso, ¿por qué claridad? ¿Sí? ¿Por qué hoy día dudamos o tenemos la certeza de que parte importante de ese 53% que es gente que efectivamente piensa lo mismo, quiere los cambios, lo anhela, estaría dispuesto? ¿Por qué esa gente no se moviliza? Yo sé que Fernando dio una serie de razones de por qué, yo estoy de acuerdo con esas razones y pueden haber 2 o 3 más. Pero ¿y la razón de la movilización? ¿Por qué no está? ¿Por qué a esa gente no le está llegando el mensaje? Es decir, oye, mira lo relevante de la constituyente, es un espacio progresivo, a lo mejor no es radical, no es violento, es democrático, se puede, porque ya incluso tenemos una constituyente en la cual claramente hay mayorías para poder hacer cambios. Y ese cambio, y todos sabemos, y eso no hay que ser muy tonto, que Kast va a tratar de destruir la constituyente. Pero bueno, ¿por qué esa gente no logramos motivarla? ¿Cuál es ahí donde los, no sé, yo pondría a todos los cerebros de los partidos políticos y le haría las preguntas, ¿dónde están fallando? Yo tengo la respuesta. ¿Dónde están fallando en que no logran? Porque es súper interesante el tema. Esa gente tampoco fue a votar por Kast. Si insisto, no es que Kast sacó un 29%, pero ese 29% representa un voto de derecha duro y que representa el 13% del padrón electoral. Es decir, no es que el compadre arrasó no, yo creo que ellos ganan por ausencia de los otros. Siempre ha sido así, Augusto, acá, cuando ha ganado la derecha. Siempre ha sido lo mismo. Es como ganar el partido por walkover, para los que son peloteros. Exactamente. Gana la derecha porque los otros no se presentan a jugar. Así es. Así es. Y yo te digo una cosa. ¿Dónde está la responsabilidad de los dirigentes políticos? Bueno, en el fondo, decir, oye, señores, nosotros estamos fallando en la motivación, en hacer que la gente se mueva. No estoy siendo claro, no sé. Algo hay ahí que no logra una conectividad. Y yo veo la respuesta en lo que Mauricio tiene la respuesta, así que sí, yo veo la respuesta en lo que yo planteaba, que yo siento y creo, y yo creo que casi estoy convencido de que los partidos políticos tienen que manejarse de manera paralela. Tiene que ir con la ideología y tiene que ir con las cosas prácticas como son. No solamente en la parte teórica e ideológica, porque en la parte teórica e ideológica la gente ya no lo compra, no lo pesca y se desconecta. Pero cuando ese partido marcha desde el punto de vista ideológico y paralelo a eso está viendo cosas prácticas y pragmáticas, empieza a enganchar y esta gente hace algo. Mira, y con esto yo quiero terminar, por lo menos mi parte. Es como ese sufrimiento que hay de muchas personas, ¿no es cierto?, que
que muchas veces lo dieron los sacerdotes, que es en definitiva ir a sostener al afligido, a limpiar los latigazos que se veía. Había alguien que estaba haciendo algo para sostener. Y a ese cura no le importaba si esa persona estaba bien castigada, no estaba bien, si era injusto, no. Quería sanarlo del dolor. Entonces, esa es una parte que hacía ese cura o ese misionero, salvar a la persona o evitarle el dolor y evitarle la tragedia, paralelo a lo que otros pueden estar moviéndose para que eso no ocurra nunca más. Entonces, hoy día hay una desconexión, hay una teorización de los partidos políticos que se desconecta con la realidad, porque son postulados ideológicos súper potentes y fuertes y necesarios, pero paralelo y mientras tanto, ¿qué hacemos? Seguimos con los discursos que no conectan con las personas. Entonces hay una vida que se vive en la realidad y que de alguna manera los partidos tienen que asumir esa realidad. Yo lo único que quiero aportar, si no me equivoco, fue 15 de noviembre del 2019, ¿no? El 15N. Sí. ¿Esa fue la fecha? Sí, el 15 de noviembre. Yo me pongo a pensar en esa fecha. No sé por qué, después de lo que dice Mauricio, particularmente me pongo a pensar en esa fecha, pero llegó la hora. O sea, hablamos de lo que el viento no se llevó, sí, claro, nunca se va a llevar. Y como no se lo va a llevar nunca, esto es como el volcán de la isla ahí de La Palma, con esos porfiados de los españoles que no terminan de evacuar, no se convencen de que el volcán les está diciendo, váyanse, no vuelvan nunca más. Hay gente que el 15 de noviembre a lo mejor no se convence de lo que hay que hacer y de lo que hay que interpretar. O sea, quiero decir, más de alguien de la clase política, no necesariamente todos. Por eso me acuerdo del 15N, no es por nada. Bueno, ahora agradecemos al cierre de hoy y podemos seguir conversando de estos temas. Lo vamos a hacer sin duda en el futuro cercano, mediano, lejano. A nuestros amigos que son los media partners multimedia en alianza con Barlovento de Trole.cl, un emprendimiento nacido en Valparaíso, que en el fondo se trata de un espacio virtual de expresión de diversas ideas, de muchos ámbitos, incluyendo los temas que son emergentes, que son tendencias, que son nuevos, qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto, en este mundo tan diverso de hoy en día, a través de un montón de herramientas tecnológicas, diversas audiovisuales, de puro audio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también herramientas que funcionan en vivo. Como quien dice, streaming en vivo y streaming en muerto, como digo yo por chacotear. Bien, pues, a Fernando, a Mauricio, a Augusto, a ustedes que nos siguen en cualquier parte del mundo potencialmente, muchas gracias y ya saben, Barlovento es el programa hecho desde un bar de una ciudad puerto, ojalá Valparaíso, que habla de las cosas que, pero no les cuento cuánto no, no les cuento cuánto negativamente es la forma de decir, el viento se llevó, no se los va a llevar nunca esos temas el viento, así que bueno, un abrazo muchachos, y sigamos dándole, ¿no? Pues, y esperemos además que la cosa se deshaga este líquido, o mejor dicho, se ponga consistente esta situación líquida. Ojalá. La tarea es que cada uno tiene que sumar uno más. Oye, y lo otro que al Peineta le vaya bien el domingo, ¿no? ¿Es el que le robaron el auto recién comprado de 45 millones de pesos? ¿Ese? A eso me refiero, sí. O sea, tiene recursos Wanderers para poder tener un entrenador de esa naturaleza, está bien. Pero él necesita un auto para moverse, no para quebrarse. O sea, si yo ando en un auto si yo ando con un puro celular en la calle, que es de no sé cuánto, 2 millones de pesos, ponle tú que cuesta un celular así, el ingeniero informático nos puede informar. Sí, claro, 1,5 millones. Millón y tanto los más y lo que necesito es hablar por teléfono o usar algunas funciones del teléfono, o sea, es ridículo. Entre paréntesis, y ya que tiraron el tema, y solo como hora de incidente, y solo porque Mauricio me provocó, y porque hay otro guanderino acá, no creo que desde el punto de vista espiritual, mental, ideológico, por todo lo dicho anteriormente, sea el líder para un club, no un equipo, un club como Wanderers. Y que quede grabado, porque a lo mejor después el tiempo me va a dar la razón. Lo que sería malo para Wanderito, pero sería bueno para deshacernos de un tipo tan falso, tan vano, vanidad con las alas doradas, llamada Jorge Peineta Garcés. No representa al pueblo wanderino. ¿Y qué fue? Ya, muchachos,
Nos vemos, que esté muy bien. Disculpen el alargamiento, pero es que este otro me tiró Mauricio. La dejo boteando ahí. La dejaba boteando, sí. Vale. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loos y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.